que el objetivo de la norma básicamente es que las empresas privadas, celebrando convenios con entidades públicas, puedan financiar obras públicas, proyectos públicos, sea con el gobierno regional, el gobierno local. Y una de las últimas modificaciones que hubo, que ha sido muy importante, es que también el gobierno nacional puede hacer uso de este sistema, ¿no? Son 5 ministerios, si no mal recuerdo, los que pueden hacer uso de este sistema al día de hoy, que es el Ministerio de Agricultura, el MINCETUR, el Interior, el de Educación, que está muy activo, y Salud. El objetivo, como digo, es acelerar la ejecución de los proyectos. Y básicamente, o lo más importante es ese punto, ¿no? Es verdaderamente acelerar la ejecución de los proyectos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vivimos al día de hoy es una realidad muy distinta a décadas atrás. Los gobiernos locales, regionales, son instituciones o autoridades que tienen muchísimo presupuesto. Sin embargo, ese presupuesto no se convierte o no se materializa de manera adecuada en obras de infraestructura o en programas específicos para el desarrollo de la región o de la localidad, básicamente por dos temas. Un tema de altísima corrupción, que lastimosamente obstaculiza el desarrollo, y lo segundo es muy baja calidad de los proyectos. Nosotros tenemos muchísimos proyectos, pero esos proyectos tienen muchísima deficiencia, ¿no? Incluso hay muchísimo plagio de proyectos entre las distintas municipalidades, lo que es una locura, imagínense, ¿no? Porque cada proyecto debe estar elaborado considerando la localidad, el ambiente, las necesidades, y no es cuestión de poner una plantilla para poder desarrollarlo, ¿no? El sistema ayuda entonces a hacer más eficiente el desarrollo de la inversión pública, y también permite, por cierto, hacer de la tributación algo más directo. Y esto, bajo la experiencia que hemos tenido en los últimos años, que es algo que termina siendo muy importante, ¿no? ¿A qué nos referimos? La manera tradicional como nosotros llevamos nuestro sistema es que sea el Estado el que recibe los recursos de los privados y directamente invierta en la población, lo que genera de alguna manera que la empresa esté muy alejada, ¿no? Muy alejada de la comunidad. No es raro entonces escuchar a la población decir: oye, a mí no me toca nada, tanto crecimiento hablan, tanto desarrollo económico hablan, pero a mí no me toca nada. Y si vamos hacia el otro lado, hacia las empresas, también sabemos escuchar: oye, pero yo invierto un montón, yo pago un montón de impuestos. Entonces hay algo que no está conversado de manera adecuada. Por eso este mecanismo ayuda a tener una relación bastante más directa entre la empresa y la comunidad, porque la empresa de alguna manera permite, o este sistema le permite direccionar su tributación de manera específica, saber a dónde va, en qué se va a invertir, formar parte de las decisiones que van a definir qué tipo de proyectos van a ser desarrollados, ¿no? Y para nosotros, desde un inicio, el tema de obras por impuesto era claramente identificado como un mecanismo de responsabilidad social empresarial, ¿sí? Ustedes deben haber escuchado miles de definiciones de responsabilidad social empresarial. Quedémonos con la más sencilla, aquella que te dice que la empresa no solamente nace para generar utilidades a sus accionistas, sino que también nace para generar a cada uno de los grupos de interés, ¿no?, que se desarrollan alrededor de la empresa. Estamos hablando de los trabajadores, de los clientes, de los proveedores, del medio ambiente, del gobierno, la sociedad, la comunidad en general. Bajo esa lógica de lo que es una empresa socialmente responsable, identificamos también una tendencia que es muy importante de resaltar, que es la responsabilidad social estratégica. ¿Qué cosa es la responsabilidad social estratégica? Es tener un impacto en alguno de los grupos de interés que se desarrollan alrededor de la empresa, pero buscando algún tipo de retorno para la empresa, esto con el objetivo de hacer sostenible el programa. Me explico de una manera más sencilla. En épocas de bonanza, en épocas en las que las cosas están muy bien, todo el mundo quiere hacer responsabilidad social, todo el mundo quiere hacer filantropía. Y eso es bueno, eso es ideal, no hay ningún problema. Pero el obstáculo que se presenta es cuando las cosas empiezan a venir mal, ¿no? Cuando la economía se empieza a desacelerar, cuando los resultados económicos en cada una de las empresas no son tan abultados. Ahí lo que lastimosamente sucede es que una de las primeras partidas que la empresa sacrifica es la partida de responsabilidad social. Entonces,
entendiendo esa situación que es natural, que es normal, permite verificar la importancia que puede tener un programa que sea estratégicamente desarrollado. Esto nuevamente les digo, quiere decir que ayude a algún grupo de interés, pero también que permita un retorno para la empresa. Un ejemplo creo que lo vamos a entender un poquito mejor. Uno de los ejemplos que a mí más me gusta utilizar es el ejemplo del programa Patrimonio Hoy, de la cementera Cemex. Ellos desarrollaron en México un sistema a través del cual brindaban acceso a los materiales de construcción a la población de más escasos recursos. Ellos lo que hacían es prácticamente una especie de pandero, una especie de junta, como lo conocemos nosotros, en donde cada uno de nosotros nos garantizamos para poder acceder a los materiales de construcción. Ellos, cuando iniciaron este programa hace más de 18 años, lo hicieron pensando en la población, ¿no? Decían, oye, vamos a ayudarlos para que ellos puedan salir adelante, pero se toparon con un excelente negocio. ¿Por qué? Porque era un mercado totalmente desatendido y, por cierto, la experiencia después demostró que era bastante cumplido. Entonces, ese es un excelente ejemplo de lo que es responsabilidad social estratégica. Oye, voy a atender una necesidad específica de un grupo de interés, pero de alguna manera eso está generando un retorno para la empresa, ¿no? De hecho, ha transcurrido 18 años, seguramente esta empresa ha tenido situaciones buenas o malas económicamente, pero el programa se mantiene. A eso es lo que nos referimos con buscar que los programas de responsabilidad social empresarial sean estratégicos, ¿no? Y van a encontrar así una serie de ejemplos. Cisco, otro ejemplo, fuera del país, esta empresa de hardware más grande, una de las empresas de hardware más grandes del mundo, ¿qué es lo que hace? Llega a una localidad y cuando encuentra que los jóvenes no están debidamente capacitados, desarrolla una academia gratuita. Fortalece la capacidad de los jóvenes, con una lógica muy sencilla. Lo fortalece en el uso de su hardware. Entonces, ¿dónde está lo estratégico, digamos, no? Es algo muy evidente. Ellos salen a trabajar y una vez que han salido a trabajar, lo que le van a pedir a sus jefes únicamente es el tema, o son los hardware de Cisco, que son los que han aprendido a utilizar. Entonces han encontrado ahí un retorno eficiente para poder manejarse. Este es un caso acá en el Perú, en el cual nosotros hemos intervenido, que nos parece súper interesante. Es el caso del Corichac. ¿Qué es lo que sucede? Allá en Cusco trabajamos con un grupo de productores de muy escasos recursos. Se les capacitó gracias al apoyo de Arcos Dorados y gracias al apoyo de la Fundación Singenta. Se les capacitó de manera técnica y de manera comercial. ¿Para qué? Para que ellos puedan desarrollar toda una producción de hortalizas, específicamente de lechugas. Ellos, después de muchísimo esfuerzo, han logrado mantener una producción de calidad y constante, lo que les ha permitido celebrar contratos, por ejemplo, con Arcos Dorados, con McDonald's. Ellos, en Cusco, ustedes van a McDonald's, las lechugas que comen en los sándwiches son de este grupo Corichac. El tiempo ha generado un excelente resultado para ellos, y no solamente para ellos, sino también para la empresa, porque la empresa ha logrado evidentemente mejorar sus costos en la provisión. Ya no tiene que traer las lechugas de afuera, sino directamente la zona lo va a adquirir, y además es un tema de calidad, de control de calidad. Y ahora le venden a más restaurantes. 500 restaurantes en Cusco. No se imaginan la dinámica y el crecimiento que han tenido en las economías familiares, ¿no? Y cómo no hablar de acá de la propia casa, de nosotros, del Grupo Torres y Torres Lara. Nosotros somos un estudio que desde hace muchísimos años venimos identificando el tema de la responsabilidad social empresarial de manera especial, ¿sí? Sabemos de la importancia que tiene. De hecho, nosotros siempre hemos dicho que los abogados estamos sumamente involucrados en la responsabilidad social, porque somos los que damos las herramientas para que las empresas puedan desarrollarse responsablemente. De hecho, también por eso estamos súper contentos. El año pasado hemos conseguido nuestro distintivo. Somos la única firma legal en el Perú en tener el distintivo de empresa socialmente responsable. Eso va mucho de la mano con decir, oye, no solamente lo recomendamos, sino que también lo somos. Pero bueno, les cuento un programa de responsabilidad social estratégica que desarrollamos en casa. Asesorandina es una empresa hermana del Estudio Torres y Torres Lara, ¿sí? Tiene tantos años, tiene casi 50 años, igual que el estudio. Pero cuando nosotros nos venimos involucrando mucho en el tema de responsabilidad social, nos preguntamos cómo podíamos aportar a la comunidad.
Y básicamente la gran fortaleza que tiene el estudio o el grupo es el conocimiento legal. Entonces, ¿quiénes son nuestro grupo de interés más preciado? Los clientes o los potenciales clientes. Identificamos entonces que había un grupo al cual nosotros podíamos apoyar muchísimo, que eran las pymes, las pequeñas, en realidad las MIPES, ¿no? Las micro y las pequeñas empresas. ¿Cómo los podemos ayudar? Dándoles asesoría legal. ¿Pero de qué manera? De manera subvencionada. ¿Sí? Una MIPE es imposible que pueda contar pues, con un estudio de abogados. ¿Se imaginan ustedes, entre los costos, entre las tarifas horarias, se volverían locos con ese sistema? Entonces lo que creamos fue un programa muy específico en el cual, con costos realmente bajos, simbólicos prácticamente, ellos pueden acceder a la asesoría para poder hacer de sus emprendimientos sostenibles. ¿Dónde está el estratégico acá? Muy sencillo. Esos empresarios de la micro o pequeña empresa en algún momento van a ser medianas o grandes. A eso es lo que nosotros estamos apuntando. Cuando esas empresas que estén naciendo de manera sostenible empiecen a crecer, naturalmente van a pasar a ser clientes del estudio Torrento Real, ¿no? Eso por tema de afinidad, porque nosotros los hemos acompañado en los momentos de inicio, en los momentos que normalmente son los más difíciles. Pero bueno, ¿por qué les estoy hablando de todo eso, de la responsabilidad social estratégica? Porque ahora por impuesto es responsabilidad social estratégica. Veamos. Básicamente, la lógica es la empresa, en vez de emitir un cheque a la SUNAT, lo que hace es involucrarse con el gobierno regional, local o nacional para la ejecución de un proyecto de inversión pública en específico. Entonces, está apostando para hacer algo, pero eso va a generarle definitivamente un retorno. El sistema, como obras por impuesto, es valiosísimo. ¿Por qué? Porque no hay elecciones que vayan a interrumpir el proceso o por lo menos la toma de decisión por parte de la empresa. Eso se puede mantener durante el tiempo, podría generarse un ritmo adecuado, como por ejemplo lo ha generado el BCP. El BCP, como ustedes saben, es una de las empresas campeonas en el sistema de obras por impuestos, ¿no? Y ellos han decidido tener una línea de 400 millones de soles para hacer este sistema. Entonces, eso evidencia una permanencia, evidencia una continuidad que es bastante importante. Tenemos necesidad, tenemos recursos, es evidente que la gestión de las autoridades no es la ideal, ¿no? Entonces sí vemos ese espacio para la obra por impuesto. Ustedes deben haber escuchado constantemente que hay límites, ¿no? Este es otro dato también que es importante para saber cuánto espacio nos queda, ¿no?, por desarrollar. Pero ustedes deben haber escuchado que hay límites cuando una empresa quiere hacer una obra por impuesto. No es que yo, si por ejemplo, ¿no?, estoy en Barranco y quiero hacer una obra por impuesto, una mega obra por impuesto, no es que yo pueda hacerla, porque voy a ver que voy a encontrar un tope de la obra después de 3 años. El sistema, como buenamente hemos desarrollado, le dice, oye, la empresa con un convenio ejecuta directamente la obra. ¿Sí? Por ejemplo, una obra de 10 millones. ¿Qué es lo que va a pasar? En el momento que la empresa pague, el gobierno central le dice, ya te hice una obra por 10 millones. Pero el gobierno central no se va a quedar con la mano cruzada, sino que va a decir, ok, pero yo le voy a descontar eso al gobierno local y al gobierno regional, porque ya no lo va a tener que hacer directamente. ¿Sí? Ahora, ojo, para el gobierno local y regional esto es muy bueno, porque ese descuento no lo hacen inmediato, lo hacen a partir del año siguiente y lo hacen de manera fraccionada. O sea, para el gobierno local o regional es un excelente mecanismo de financiamiento, con una tasa de interés del 0%. Es también natural que este año haya habido una baja importante en el sistema. No es que las empresas hayan perdido el interés, las empresas siguen estando interesadas. No es que se haya descubierto una gran falencia, un gran error en el sistema, tampoco ha habido. Sí hay problemas, eso es evidente, de hecho lo podemos conversar dentro de un rato, pero siempre están siendo bien encausados o bien resueltos. ¿Cuál es el gran problema de este año? Las nuevas autoridades. O sea, es eso. O sea, la curva de aprendizaje que tienen exige que haya, o lastimosamente va a generar que haya un primer momento en el cual parezca estancado el mecanismo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El nuevo alcalde ha llegado y le hablan de obras por impuesto, en muchos casos no tiene idea de qué cosas es obras por impuesto, y si le dicen que la gestión pasada
ha utilizado el sistema de obras por impuestos, entonces lo cuestiona, ¿no? Porque dice, entonces debe haber algo malo acá, ¿no? Entonces se le tiene que explicar que al contrario, que es un sistema que privilegia la transparencia, que privilegia la eficiencia en la realización de los proyectos. Ya poco a poco se ha ido avanzando. De hecho, conversaba con algunas personas en Proinversión, me decían que ya en lo que venía del año venían realizando más de 50 talleres a nivel nacional, más de 2.000 funcionarios capacitados, más de 500 empresas que también han sido capacitadas. O sea, tienen un trabajo bastante fuerte. Yo en eso sí siempre he dejado bien claro que la participación de la Oficina de Obras por Impuestos en Proinversión merece el respeto. Pero son muy poquitos para todo lo que tienen que atender. Y lo que hacen, lo hacen verdaderamente con el mejor de los esfuerzos. En empresas, ¿quiénes están liderando? Sábado está liderando, aunque el Banco de Crédito amenaza con que este año de todas maneras lo pasa. De ahí viene Minera Volcan, Altamina. Altamina también, hace poco hubo una entrevista de este tema y el encargado de Altamina me escribió un correo diciéndome que no nos deprimamos por lo de los 24 millones porque Altamina iba a entrar este año con muchísima fuerza y que iba a aparecer dentro del primero o segundo puesto. Ojalá, ¿no? De ahí tenemos Telefónica, Interbank, Bacus, y van pasando, ¿no? Lo interesante de esta lista, miren, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, Cineplex, Gloria, Eternit, mineras, por supuesto que están, bancos, telefonía. ¿Qué es lo que me quiero referir con esto? Que esto no es un tema exclusivamente de la industria extractiva. Esto es un tema transversal, ¿no? Por supuesto que las mineras deberían tener esto en su agenda prioritaria. No me queda ni la menor duda. Esta es la primera herramienta que ellos tienen que utilizar, ¿no? Pero para las otras empresas también es útil. No tendrán como grupo de interés, por decirles, la comunidad, pero sí tienen como grupo de interés los clientes, o tienen grupo de interés los proveedores, o pueden tener incluso como grupo de interés los trabajadores. Yo recuerdo una reunión a la que fui a una empresa, en la cual expliqué todo el sistema, me fue muy interesante, pero en realidad yo no tengo que hacer mucho porque yo no tengo que atender grupos de interés. ¿Cómo que no tienes que atender grupos de interés? Que no tengo no me exhibo demasiado. Y simplemente le preguntamos, oye, ¿cuántos trabajadores tienes? 5.000. Ahí tienes un grupo de interés importantísimo. ¿Por qué no utilizas obras por impuestos? ¿Cómo lo puedo utilizar? Muy sencillo. ¿De dónde vienen tus trabajadores? Del interior. ¿Por qué no haces un concurso interno? Buscando mejor clima laboral. En donde digas, programa, sea alcalde por un día. Que cada uno de los trabajadores presente una idea de qué cosa haría en su tierra de origen. Que presenten sus proyectos, que presenten sus ideas. Hagan un concurso. Que la mejor idea sea la que la empresa lo adopte para poder ejecutar. ¿Usted te imaginas el impacto que tendría dentro de tus trabajadores? Cada vez es más evidente que los trabajadores, sobre todo los jóvenes, buscan empresas que estén alineadas con el concepto de empresa socialmente responsable. Los jóvenes tienen una facilidad para entrar y salir de los trabajos de manera impresionante, ya no es lo que era antes, ¿no? Y ellos, dentro de alguna de las cosas que están buscando, es también sentirse identificados en la firma en la que están, ¿no? Nosotros, incluso acá con bastante agrado, yo he sentido como practicantes o nuevos abogados han venido a preguntar, oye, ¿y cuáles son los programas de responsabilidad social que tenemos? Algo que antes no hubiera sido muy común escuchar. Entonces creemos que sí hay oportunidad, no solamente para las mineras, no solamente para las extractivas, para cualquier tipo de actividad. Tipos de obras, cómo se ha venido repartiendo, digamos, la torta. Lo principal ha sido transporte, con 44%. Tienes un fuerte componente de saneamiento, con 22%, luego viene educación 20%, seguridad, comercio y otros. El cual es interesante, porque te muestra entonces que, primero, las empresas están apostando por algo bastante estratégico. O sea, la construcción de carreteras, de vías de comunicación, debe estar ligado directamente a las operaciones de las empresas, y eso es bueno. Yo no puedo hacer una obra por impuesto, ojo, yo no puedo hacer una obra por impuesto que solamente me beneficie a mí. Eso está prohibido, no pasa. Pero nada impide de que la obra tenga algún tipo de relación con lo que yo estoy desarrollando. Nuevamente eso sería estratégico, eso es mejor, porque además voy a conseguir empresas que no intervengan en obras por impuestos por una sola vez, sino que lo hagan de manera reiterativa. Otro tema importantísimo a ver
es esto de acá, el saneamiento. ¿Y por qué les digo que es importante? Con los años nos hemos involucrado mucho en el tipo de obras que se deberían desarrollar en Perú, ¿sí? Y para nosotros es evidente que lo primero y lo más necesario es el tema del saneamiento. Es impresionante cómo acá en Lima todavía hay zonas que tienen problemas de agua y desagüe, y evidentemente eso se replica en una escala muchísimo más alta al interior de nuestro país. Obras por impuesto es un sistema que ha permitido de alguna manera direccionar y aconsejar a las autoridades en qué tipo de obras se tienen que hacer. Yo con mucha sorpresa, y de hecho me ha generado depresión, es encontrarme con algunos alcaldes en donde les explico el sistema y la primera idea que tienen, ¿no?, es: oye, perfecto, hagamos nuestra plaza de armas. Pues señor alcalde, pero creo que hay algunas necesidades más importantes que atender. O sea, yo no digo que la plaza de armas no sea importante, tema de turismo, tema de ánimo de la población y todo lo demás, pero el saneamiento, por ejemplo, es prioritario. Sí, pero no, ¿sabes qué? En una oportunidad me dijeron esto y me dolió muchísimo, ¿no? Me dijeron: no, lo que pasa es que quiero hacer una plaza de armas y quiero hacer estacionamientos abajo como la Comar. Estoy hablando de una zona rural muy metida con muchísimas necesidades. O sea, señor alcalde, pero ¿cuántos vehículos tienen en el distrito? Hemos calculado más o menos unos 60. Sí, pero digo, ¿y cuántas casas tiene, señor? No, que no tenemos saneamiento, pero lo que pasa es que eso lo vamos a sacar a través de otros vehículos hasta que salgan. ¿Por qué no aprovecha y termina, concluye con eso? Este sistema ayuda a eso. ¿Por qué? Porque cuando yo lo llevo a la empresa me dice: no, ni hablar. Yo no me voy a meter a hacer en el distrito una plaza con sus cocheras subterráneas cuando ellos necesitan agua y desagüe. Si quieren que nosotros participemos, primero saneamiento. Esa es una de las bondades del sistema. Pero también es cierto, y de eso vamos a hablar después, la importancia de que los asesores también lo tengan claro, ¿no? De que no por la necesidad de sacar proyectos y obras rapidito empecemos a dejar de aconsejar de manera debida a los clientes qué tipo de obras se tienen que ejecutar. Proyectos combinados hay muchísimos. Yo solamente he puesto acá algunos. Evidentemente no podía dejar de hablar del puente Chilín, ¿sí?, que es la mega obra por impuestos, 250 millones de soles, 245.5, tres grandes: Sauder, Interbank y Bacus. Importante porque demuestra que no solamente el sistema puede ser realizado por una empresa, sino que pueden participar varias empresas para poder desarrollar un proyecto a mayor escala. El intercambio vial en Trujillo, ¿no?, en el Óvalo Mansiche, ¿no? Han hecho ahí una obra de 27.6 millones, Cementos Pacamayo y Volcan. Telefónica, que hizo en Cusco por 15 millones de soles un centro de gestión de seguridad ciudadana con la Municipalidad Provincial. BCP se metió muchísimo en todo lo que es saneamiento, ¿no? Y el BCP ha tenido un salto interesante, ya ha invertido bastante en saneamiento y ha decidido ahora enfocarse en el tema de educación. De hecho, nosotros estamos viendo directamente con ellos la realización de 2 colegios en Arequipa, en Jacobo Hunter, para los próximos meses. Volcan, ampliación y mejoramiento de un centro educativo. Una SEM, acaban de entregarse hace poquito. Esta es una obra interesante porque es un mercado. ¿Sí? Mercado Unión Tarma, la ciudad de Tarma, se ha hecho un mercado por 5 millones de soles. Rehabilitación y construcción de pistas, por ejemplo, el BCP también participó, entre otras cosas. ¿Cuáles son los proyectos que están en proceso? Nos va a contar algunas que estamos directamente relacionados. Este le tenemos muchísimo cariño. Este es un centro educativo del distrito de San Juan Bautista, en Ica. Le tengo muchísimo cariño porque cuando llegamos, que fue primero una visita simplemente inopinada, y conversamos con las autoridades, encontramos que el centro educativo está en las peores condiciones posibles. Y les comentamos que había una empresa, que es ISARREP, que es una empresa que se dedica a la transmisión de electricidad, estaba interesada en escoger a un colegio que tuviera necesidades de ser puesto en valor. Cuando le contamos, la directora pues no me lo podía creer, ¿no? Me dice: no, estoy soñando porque ya no sabemos qué hacer, ¿no? Y la respuesta que ha habido ha sido muy bonita. De hecho, ya los señores de ISARREP fueron
los niños han estado conversando con los empresarios, lo cual ha sido muy gratificante. Esta también que estamos monitoreando, que es con la empresa Soyos, que es en Chincha Alta, que es algo emblemática. El monto no es muy importante, es de 2 millones de soles, pero sí es emblemática en el sentido del tipo de obra, que estamos atendiendo un tema de seguridad que es tan importante, pero también en lo estratégico. Acá buscamos lo estratégico, les decía siempre, ¿no? Oye, qué importante puede ser para Soyos que esta zona sea segura. Mientras más segura la zona, más personas van a querer visitar esa zona, ¿no? Entonces vean la relación que se puede encontrar. Con el BCP, finalmente, después de lucharlo muchísimo, estamos procediendo a hacer una obra de casi 55 millones de soles con la municipalidad, con el gobierno regional de Pasco, ¿sí? Para la municipalidad distrital de Villarrica, saneamiento, ¿sí? La situación del agua y del desagüe en Villarrica es caótica. Nosotros lo hemos podido apreciar de manera directa. Abres el caño y poca agua que puede salir es tierra, es literalmente tierra, es lodo. Entonces, el BCP se involucró en este proceso hace muchos años en realidad. Esto es uno de los temas que ha tenido problemas para avanzar, por disponibilidad del gobierno regional, por disposición de las autoridades, por disposición del propio MEF. Para que tengan una idea, y esto nos puede permitir identificar cuáles pueden ser los problemas que se presentan. Hubo un primer problema porque el perfil y los estudios que se habían hecho en un inicio no eran los adecuados, ¿sí? Entonces, cuando una empresa se involucra, si es una empresa responsable de lo que va a hacer, es indagar, revisar las cosas. Imagínate, si estábamos hablando en ese momento de una obra de 40 millones alrededor, pues lo mínimo que decía, oye, quiero saber si esto de acá que vamos a invertir va a estar bien, o es que simplemente las tuberías en un año van a colapsar y se acabó. Entonces empezó a hacer una verificación de los estudios y los estudios estaban muy malos. Entonces tuvo que hacer toda una modificación, y cuando haces modificaciones de importes que sean considerados, necesitas la viabilidad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahí, olvídense cómo se trabajó la cosa, ¿no? Pasaron mucho tiempo hasta que por presión del gobierno regional del Pasco y por presión de la municipalidad del distrito, lograron que el Ministerio de Economía y Finanzas dé la viabilidad del proyecto. Estamos esperando que se haga la firma de la inauguración, la primera puesta de la piedra hacia el 22 de julio, me parece que es. ¿Qué oportunidades nosotros vemos? Y esto es importante verlo porque, a veces hay una mala apreciación, me dice, oye, mejor no hay que decirle que acá hay oportunidades en negocio porque si no el sistema no es tan bondadoso como se presenta. Ya, nosotros tenemos que dejar de pensar de esa manera. O sea, no significa o no hay nada de malo en encontrar oportunidades de negocio en un sistema bondadoso, siempre y cuando eso permita desarrollar el sistema, ¿no? Llevarlo a gran escala. Nosotros vemos que evidentemente estos son sistemas que les puede interesar muchísimo al sector construcción, al sector construcción, al sector equipamiento y al de la asistencia técnica. ¿Por qué hacemos esa precisión? Hace cerca de un año la norma se modificó. Antes te pedía o te exigía de alguna manera que obras por impuesto tuviera por lo menos 50% de la infraestructura. Ahora ese requerimiento ha desaparecido. Yo puedo entonces hacer un proyecto de obras por impuesto, que en realidad no se llama obras por impuesto, así se le conoce, pero es inversión pública por impuestos, en donde sea 100%, por ejemplo, componente software. Fortalecimiento de capacidades para los productores de cacao, por decirles algún tema, ¿sí? Y lo podría hacer a través de este sistema. Entonces, se ha ampliado el abanico de una manera interesante. Servicios que están alrededor de este proceso es primero, por ejemplo, la asistencia técnica en la identificación de los proyectos. Esto es algo que cada vez las empresas están demandando más y es bueno que lo demanden. ¿Por qué? Porque no es simplemente el hecho de salir así a la suerte y al azar, escoger un proyecto y desarrollarlo. Nosotros creemos que esta es una etapa en la que la empresa tiene que invertir muchísimo, ¿no? Dice, ok, vamos a definir cuál es tu zona de influencia.
No obstante que Obras por Impuesto podrías hacerlo en cualquier lugar del país, pero evidentemente para hacerlo estratégico, veamos tu zona de influencia. Luego de que veamos tu zona de influencia, analizamos cuáles son los intereses, pero no solamente los intereses de la persona que está en el cargo actual, es decir, del alcalde, ¿sí?, sino los intereses de la población, ¿sí?, de los grupos vivos de la comunidad. Hay que analizar, hay que ver verdaderamente ellos qué es lo que necesitan, ¿no? No solamente es la promesa de la campaña del alcalde, es exactamente, verdaderamente cuál es la necesidad inminente de la población. Luego de eso, ver si está alineado con las políticas de la propia empresa, ¿no?, si está orientado dentro de su programa de responsabilidad social a atender este tipo de proyectos. Ver también la apertura que tiene tanto el gobierno local como los gobiernos regionales, o si es que interviene el gobierno nacional. Esto es determinante. Recordemos que el sistema de obras por impuesto ataca la corrupción, porque ya no va a ser el alcalde y sus funcionarios quienes decidan a qué constructora se va a contratar para hacer la obra. Eso es una decisión de la empresa. Y si hemos entendido eso, vamos a entender de que entonces la coima debió desaparecer, ¿no? Pues normalmente el alcalde decía esa constructora, pero 10% para la gestión. Pero como eso ha desaparecido, tenemos que ser sinceros en el sentido de decir que hay muchos alcaldes y muchos gobiernos que no quieren utilizar el sistema, no les interesa, ¿no? Porque dicen, no, pues si el otro sistema es el que me da caja, ¿no? Una forma muy negativa de ver las cosas. Entonces, esta parte es importantísima para la empresa, ver qué proyecto es, qué autoridades tienes, cuáles son las necesidades. Esto se recomienda de una manera importantísima para el desarrollo del proyecto. Lo siguiente es la elaboración de los perfiles y expedientes técnicos. Al día de hoy te puedes involucrar tú en un sistema de obras por impuesto desde cero. Es decir, oye, no hay nada. En el municipio lo único que hay es la idea, ¿no? Pero nunca hubo un perfil, nunca hubo un expediente técnico, o habiéndolo, esa es otra de nuestras realidades. Claro, termina una gestión y parecería si hubiera pasado un huracán, ¿no? Porque desaparecen todos los papeles, y todos los perfiles, todos los expedientes, y cuando llega la nueva autoridad no encuentra nada. Entonces, la norma ha previsto de manera muy adecuada que la empresa puede incluso invertir en el perfil, invertir en el expediente técnico, y que ambos conceptos sean reconocidos dentro del certificado que finalmente le van a dar para utilizar como contación sobre la renta. Entonces acá hay otra oportunidad de negocio. Aquellas empresas que están dedicadas a la elaboración de perfiles, a la elaboración de expedientes, evidentemente muy relacionada a la parte de ingeniería, es una muy bonita oportunidad. Comunicación e imagen. Como dicen, ¿no?, la responsabilidad social no basta hacerlo, sino comunicarlo, ¿no? ¿De qué me sirve que nosotros tengamos el mejor idea de desarrollo o de solución para una problemática en alguna zona si es que yo no comunico a la zona que me estoy preocupando por ello y que estoy haciendo algo al respecto? Evidentemente acá hay un espacio para aquellas empresas que están relacionadas a la imagen y a la comunicación para ofrecer un servicio a las empresas a efectos de que ellos comuniquen cada uno de los pasos que vienen dando alrededor de ese sistema. Y acá la participación de ellos es vital, ¿eh? ¿Por qué? Porque durante el proceso, y nos ha pasado en más de una oportunidad, aparecen los celos, la supervisión. Esto también es otra oportunidad. ¿Por qué? Dentro del proceso de obras por impuesto, van a encontrar ustedes que hay un supervisor que está nombrado por el municipio, o el gobierno regional, o el gobierno nacional. Pero ese supervisor, que es contratado por ellos y es pagado por ellos, va a velar por los intereses del municipio, del gobierno regional, del gobierno local. Lo que nosotros estamos recomendando de manera muy resaltada a nuestros clientes es que siempre se contrate un supervisor privado. ¿Por qué? Porque la obra genera responsabilidad de la empresa. Si el puente se me cae, es responsabilidad de la empresa. Si el hospital se empieza a desmoronar, es responsabilidad de la empresa. Entonces imagínense, algo que puede ser una super oportunidad puede terminar siendo un desastre para la imagen de la empresa. Entonces, este es un componente importante y este es un componente en el cual también tienen las empresas que brindan supervisión de obras una excelente oportunidad para poder
involucrarse. Y bueno, nosotros los abogados, por supuesto, ¿no? Evidentemente las oportunidades como empresas financiadoras, que estas son las que invierten en el sistema de obras por impuesto, ya habíamos hablado, es un tema de responsabilidad social, pero puede ser muy estratégico, ¿no? Acá solamente algunos ejemplos para que veamos cómo, pensando un poquito qué tipo de obra escoger, puede generar de hecho algún retorno interesante. La primera obra por impuesto fue la de Bacus, ¿sí? Esta remodelación de pistas y veredas alrededor de su fábrica. Una obra de responsabilidad social estratégica. ¿Sí? ¿Por qué? Por los efectos que ha tenido. Primero, una mejora en el relacionamiento con su vecindario, ¿no? Ya eso vale. Eso implica menos quejas, estar distrayendo recursos para atender este tipo de cosas. Segundo, nos comentaron que había una mejora en el clima laboral. Hicieron encuestas antes y después y encontraron pues, que claro, el tema de cambiar la zona en la cual los trabajadores iban a trabajar a generar un mejor clima laboral. E incluso nos comentaban, no es oficial, pero nos comentaron de manera ocasional, es que esto ha significado una reducción en sus mermas. Claro, se imaginan los camiones pasando por todos los baches, picaduras, picaduras, picaduras. Esto de acá, de hecho, les ha ayudado en ese sentido. Además del hecho de que ya es estratégico porque lo puedo descontar de su impuesto a la renta. Esto es algo que todavía no se ha desarrollado, pero nosotros consideramos que se viene y ojalá que se venga con muchísima fuerza. El CIPREL, de acuerdo a las modificaciones que hubo, pasó a ser negociable. El CIPREL, acuérdense que el CIPREL o el CIPEGEN es el certificado que reconoce el valor de la obra efectuada. Al inicio, este certificado solamente podía ser utilizado por la empresa que haya invertido en la obra. Ahora, la norma lo que te dice es que yo lo puedo transferir. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas empresas todavía no se animaban a entrar en el sistema porque decían, oye, pero ¿qué pasa si después no tengo impuesto a la renta? ¿Contra qué utilizarlo? Entonces decían, bueno, pero lo puedes arrastrar a los siguientes ejercicios, sí, pero ya deja de ser atractivo, ¿no? O empresas que podían ver interesante invertir en el monto, pero no necesariamente tenían, les podía ser interesante invertir, ¿por qué? Porque tenían insumos, productos que podían estar comprometidos en la obra, pero que no tenían un impuesto a la renta tan alto. Este hecho de que sea negociable abre esa alternativa. Pues yo puedo dedicarme a hacer una obra, termino la obra, volteo al mercado y lo puedo transferir. Yo le tengo mucha esperanza a esto, por dos razones. Primero porque creo que podría dinamizar muchísimo el sistema. Si es que alguien verdaderamente esto lo encuentra como un mecanismo o una gran oportunidad, podría dinamizarlo mucho. ¿Y a qué me refiero? Yo tuviera muchísima plata y diría, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer obras por impuesto. Voy a pasar por todo el proceso y lo que voy a hacer es voltear a las empresas que tengan programas de responsabilidad social y digas, oye, en vez de que estés pagando a la SUNAT, págame a mí, ¿sí? Por haber hecho este proyecto y te lo cedo. Claro, no le voy a cobrar exactamente lo mismo que me costó, pues, ¿no? Porque si no, no habría un aliciente para mí que me involucrara en el sistema. Le voy a cobrar algo más,